Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. En el episodio de hoy hablaremos sobre geopolítica y política industrial, dos temas estrechamente relacionados entre sí y de plena actualidad. Para hablar de estos temas nos acompaña esta mañana de febrero una experta de primerísimo nivel, Clàudia Canals, directora general de Avança, que es el organismo de la Generalitat encargado de impulsar el tejido industrial y empresarial en Cataluña. Antes, Clàudia fue economista en CaixaBank Research, una compañera queridísima y, atención, la primera voz que tuvo este podcast al principio de su andadura. Podéis escucharla todavía en nuestra web www.caixabankresearch.com. Después de disfrutar de la compañía y de los conocimientos de Clàudia, repasaremos la actualidad económica de la mano de Ricard Murillo Gili, como siempre. ¡Empezamos! El podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Bienvenida, Clàudia. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho volver al podcast de CaixaBank Research. Y a nosotros a tenerte aquí con nosotros. Sí, estamos encantados de tenerte aquí y de discutir contigo sobre ámbitos en los que has trabajado ampliamente en el pasado, como la globalización y los flujos comerciales, y otros temas en los que estás ahora más implicada, como la política industrial. Lo primero de todo, Clàudia, ¿cómo se relacionan estos dos ámbitos, la geopolítica y la política industrial? Pues Ricard, yo empezaría hablando un poco del contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Y estamos ahora mismo en un periodo de cambio, con la cuarta revolución industrial en marcha y en un momento donde se está fraguando un nuevo panorama geopolítico mucho más multipolar y con elevadas tensiones ante los importantes conflictos armados que han estallado recientemente. En este contexto, las grandes economías deben decidir su estrategia de juego. Una estrategia que se desarrollará en numerosos frentes, pero donde claramente el ámbito industrial y también el geopolítico serán claves. Y de hecho añadiría con un rol del sector público que, dejadme adelantar, está yendo a más en el ámbito industrial, incluso en aquellos países que durante décadas habían ejemplificado teóricamente, ¿no?, el liberalismo económico, como sería el caso de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuántos conceptos, Clàudia, condensados en unas pocas frases? Empecemos por el primer concepto, si te parece, la cuarta revolución industrial. Para poner un poco de contexto a nuestros oyentes, la primera revolución fue la de la máquina de vapor, a finales del siglo XVIII, principios del XIX. La segunda fue la de la electricidad, que posibilitó las cadenas de montaje, etc. Y la tercera, la que impulsaron los ordenadores y la automatización. ¿En qué consiste esta cuarta revolución industrial? Pues bueno, esta revolución industrial hace referencia a lo que llamamos la industria 4.0. ¿no? Y es aquella donde las máquinas están conectadas, lo que se conoce como el Internet de las cosas, que nos lleva a conceptos como las fábricas inteligentes. Es aquella, ¿no?, aquella industria donde los datos que sacamos de estas máquinas son importantes y se comparten en la nube. Es la industria 4.0 es aquella donde podemos analizar con millones de datos gracias precisamente a esta conexión y a esta compartición de datos, donde este análisis de datos permite mejores decisiones porque, por ejemplo, predices de una forma mucho más optimizada cuándo se deben realizar las tareas de mantenimiento o qué es lo que desean los clientes que tienes. Y es aquella, ¿no?, donde estos millones de datos permiten a las máquinas aprender, ¿no? Y de ahí la famosa inteligencia artificial de la que todo el mundo habla y que los más agoreros pues predicen que nos dejará a todos, ¿no?, o a casi todos sin trabajo. Sí, el impacto de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa pueden tener un impacto significativo en el mercado laboral y en el conjunto de la economía. Es un tema muy relevante sobre el que nosotros en CaixaBank Research, pero también la mayoría de analistas y economistas, estamos tratando de separar el grano de la paja. Por el momento no podemos decir todavía que haya tenido este temido efecto disruptivo sobre el mercado laboral, ¿no? Sí, claramente todavía no estamos allí, Ricard. Pero es cierto, ¿no?, que están irrumpiendo con fuerza tecnologías como esta de la inteligencia artificial que pueden ser altamente disruptivas. Son tecnologías que algunas de ellas se pueden convertir en lo que los economistas, tú lo sabes bien, ¿no?, conocemos como tecnologías de carácter general o General Purpose Technologies en inglés. Y de hecho en CaixaBank Research, ¿no?, habéis hablado de estas tecnologías en algunos artículos. Este tipo de tecnologías no solo son transformativas de un sector concreto o de unos pocos sectores, sino que tienen la capacidad de afectar a la inmensa mayoría de sectores económicos. Y eso hace que tengan implicaciones que van mucho más allá del entorno económico, tienen implicaciones de carácter social, ¿no? La máquina de vapor, ¿no?, en la primera revolución industrial, Patricia, hablabas, o la electricidad durante la segunda revolución industrial, también comentabas, son ejemplos de tecnologías de carácter general.
Y yo creo que es muy, muy destacable que este tipo de tecnologías de carácter general, si bien en el medio y largo plazo pues, hemos visto que han ido asociadas a claros avances que han mejorado la calidad de vida de las personas, es verdad que en el corto plazo a menudo han tenido efectos negativos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han disminuido la productividad en el periodo de adaptación, por ejemplo, o porque han perjudicado a grupos concretos de la sociedad, ¿no? Porque se ha producido lo que llamamos una redistribución de la riqueza muy sesgada hacia unos pocos. Es precisamente, ¿no?, por este motivo, por estos costes a corto plazo, que son tecnologías que generan un elevado nivel de incertidumbre y, en general, de rechazo en muchos casos. Como los artesanos, por ejemplo, y obreros luditas, ¿no?, del principio del siglo XIX, que destruían la maquinaria industrial por haberle sustituido el oficio, ¿no?, y los habían reemplazado por trabajadores menos cualificados. De hecho, se habla de neoludismo, ¿no?, en estas corrientes de rechazo actual. Aunque bueno, la nube que hablabas es más difícil de quemar, me parece. Bueno, es más difícil, pero efectivamente, ¿no?, generan este mismo rechazo. La cuestión es que nos encontramos hoy en día, ¿no?, en este momento donde distintas tecnologías pueden tener este carácter general y disruptivo, y en este entorno yo creo que el papel del sector público es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque debe suavizar estos efectos negativos a corto plazo de estas tecnologías, a la vez que fomenta su implementación para que podamos en el medio plazo pues beneficiarnos de lo que hemos visto, al menos, ¿no?, en tecnologías parecidas en el pasado. Sí, encontrar este equilibrio entre generación mínima de perdedores sin frenar el desarrollo de estas tecnologías es un reto mayúsculo para el sector público. Decías al principio, Claudia, que las grandes economías debían escoger su estrategia de juego. Y entiendo que te referías a la forma en que los estados están tratando de desarrollar estas tecnologías, ¿no? ¿Qué explica este ímpetu en política industrial que hemos visto en los últimos años en las principales economías? Bueno, ahí hay varios elementos, Ricard, que están detrás de este movimiento de más política industrial, pero bueno, yo destacaría 3 que me parecen relevantes, en especial para el caso europeo. El primer elemento sería que en este momento de nueva revolución industrial es importante estar a la cabeza de las nuevas tecnologías que marcarán esta industria 4.0 de la que hablábamos. Y el motivo pues no es otro, como decía hace un momento, ¿no?, que las tecnologías disruptivas han ido asociadas a mejoras en la calidad de vida de las personas en el medio plazo. Y al final todos queremos estar precisamente en un país donde esta calidad de vida mejore. Claramente, ¿no?, creo que la política industrial, ¿no?, pues puede ayudar a este estar a la cabeza, a la vez, ¿no?, que el sector público debe suavizar los efectos negativos sobre los perdedores que comentábamos hace un momento. El segundo elemento, pues yo diría que después de años de distintas crisis económicas, ¿no?, empezando por la gran crisis financiera de 2008 y acabando por la crisis de la mano de la COVID primero y de la mano de Ucrania después, pues yo creo que nos hemos dado cuenta de los riesgos que supone una excesiva dependencia comercial, una excesiva dependencia energética, una excesiva dependencia en distintos ámbitos industriales claves para la transición digital, por ejemplo, con los cuellos de botella durante la reapertura tras la COVID o la crisis energética más reciente con la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, la política industrial actual de la Unión Europea, que se define como autonomía estratégica, tiene precisamente como objetivo pues reducir estos riesgos de excesiva, ¿no?, excesiva, lo que íbamos diciendo, para pivotar hacia ¿qué? Pues hacia una economía más resiliente, más autónoma, independiente, que se traducirá en parte en una economía pues más industrial. Y después tenemos el tercer elemento, ¿no?, detrás de este movimiento de más política industrial, y es que es imperativo trabajar para la descarbonización de la economía, y ello sin provocar desindustrialización, ¿no?, que decía hace un momento. Más industria parece un poco contradictorio con descarbonización, pero creo que se tiene que encontrar este equilibrio, ¿no? Este es un reto mayúsculo donde las políticas industriales también pueden y deben ayudar. De hecho, después yo creo de muchos años donde a menudo se proclamaba que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no?, que es una frase de estas atribuida al Nobel de Economía Gary Becker, yo creo que actualmente la política industrial en grandes economías se puede definir como una política industrial que no solo intenta mejorar el entorno empresarial, sino que también dirige el crecimiento para dar forma a economías para que estén más conectadas, que sean más digitales, para que sean más verdes, más inclusivas y más resilientes. Para resumir un poco, si os parece, a ver, estamos viviendo de lleno en la cuarta revolución industrial y, como en toda revolución, habrá perdedores y ganadores a corto plazo, aunque a la larga los avances tecnológicos deberían beneficiarnos a todos.
Y aquí es donde aparece el primer reto, que es sobre todo para el sector público, que tiene la responsabilidad de minimizar los daños a la vez que impulsa la revolución para no quedarse atrás en la carrera industrial. Y no quedarse atrás es complicado, este es el segundo reto, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado en el que las economías dependen las unas de las otras desde distintos puntos de vista, comercial, energético, etcétera. Y finalmente tenemos el tercer reto, que es el ecológico, que es algo que, Ricard, hemos hablado aquí en distintas ocasiones y también escrito artículos desde CaixaBank Research, que, lo ecológico, que es descarbonizar la economía, pero sin desindustrializar. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Claudia, estamos hablando mucho de política industrial, pero creo que desde un punto de vista un poco conceptual. ¿Qué te parece si aterrizamos con algunos ejemplos concretos que estén llevando a cabo las principales economías? Me parece perfecto, Patricia. De hecho, podemos empezar por Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, porque es un país, como decía al principio, que fue durante décadas el paradigma del liberalismo económico. Pues bueno, en los últimos años no se esconde de ser intervencionista en algunos ámbitos, ¿no? Y un ejemplo es la Inflation Reduction Act, IRA, ¿no? Por sus siglas en inglés, que fue aprobada en 2022, donde una parte muy relevante consiste en ayudas públicas para estimular el consumo, la producción y la inversión medioambientalmente sostenible. Unas ayudas totalmente en línea, ¿no? Con la necesidad de descarbonizar la economía que decíamos, pero es verdad que una de las críticas que ha recibido este plan industrial es que contiene importantes elementos proteccionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque liga muchos de los subsidios a requisitos de producción local, de producción en Estados Unidos, y de ahí pues, que el resto de economías, incluida obviamente pues, la Unión Europea, alzaran la voz a medida que se anunciaban los entresijos de estos planes. Un ejemplo claro de la relación estrecha entre política industrial y geopolítica que hablábamos al principio. Sí, de hecho la Unión Europea reaccionó a la contundencia de la IRA a través del plan industrial del Pacto Verde. Sin embargo, a diferencia del IRA, este plan no movilizaba ni moviliza nuevos fondos comunitarios, puesto que la Unión Europea ya disponía de distintos programas en este sentido y simplemente los reordena y les da una nueva forma. En un artículo publicado precisamente en el informe mensual del abril del año pasado, explicamos que el plan industrial del Pacto Verde contempla, entre otros muchos aspectos, reformar el marco de ayudas de Estado para permitir a los Estados miembros igualar las subvenciones ofrecidas fuera de la Unión Europea para evitar deslocalizaciones de la industria europea. Un cambio de paradigma en el tema de ayudas de los Estados en la región. Esta mayor flexibilidad a los Estados miembros de la Unión para conceder ayudas y subvenciones puede equilibrar la balanza entre Europa y Estados Unidos, pero presenta problemas para la propia economía europea, donde no todos los Estados tienen el mismo músculo para dar estas ayudas, lo que puede generar algunos desequilibrios dentro de la Unión. Sí, totalmente cierto, ¿no? Es un tema, Ricard, que es muy interesante, ¿no? Esta posible desigualdad entre Estados miembros, y de hecho lo vimos con la COVID, que no todos los gobiernos pues tuvieron la misma capacidad de ayuda, sobre todo en un primer momento, ¿no? Antes de estos fondos Next Generation EU. Otros ejemplos de política industrial que pedías, Patricia, pues en el caso español podemos hablar de los PERTE, o estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que son la plasmación de estos fondos Next Generation EU, ¿no? Los PERTEs son instrumentos de colaboración público-privada y, por tanto, con una elevada capacidad de arrastre al incluir precisamente, ¿no?, el sector privado. Actualmente se cuenta con 12 PERTEs y con un volumen de inversión pública de unos 40.000 millones de euros. Y, de hecho, el que contempla la cuantía más importante, con más de 12.000 millones de euros de aquí a 2027, es el PERTE Chip, que se enmarca dentro de la Ley Europea de Chips y que pretende duplicar la cuota mundial de producción de chips en Europa de aquí a 2030. Sí, como destacamos en un artículo también del año 2022 sobre el PERTE Chip, las inversiones en este ámbito son claves, aunque a corto plazo parece difícil que España pueda competir con los principales productores de microchips más avanzados. Por ejemplo, explicamos en ese artículo que Taiwán, Corea del Sur y China llevan varias décadas de ventaja y se nutren de un ecosistema de grandes industrias manufactureras de productos de electrónica de consumo que demandan precisamente estos microchips. En este contexto tan competitivo, posiblemente no sea fácil hacerse un hueco en la producción de estos semiconductores de última generación.
No obstante, sí que puede ser factible tener una factoría que abastezca de microchips a la industria del automóvil, de enorme relevancia para la Unión Europea y también para la economía española, ya que los semiconductores que necesita esta industria son algo menos avanzados que los que podría necesitar un procesador de PC o un teléfono inteligente. O sea, estamos hablando de unos procesadores de un tamaño de 180 nanómetros frente a los 5 nanómetros que necesitan estos productos más avanzados. Muy bien, pues después de estos ejemplos que son clarísimos y muy interesantes, Claudia, ¿qué te parece si volvemos otra vez a algo que me ha dejado muy intrigada, que es el supuesto o teórico liberalismo económico de los Estados Unidos? ¿Por qué has puesto este énfasis en este teóricamente? Sí, lo he utilizado un poco adrede, ¿eh? Pues bueno, lo he utilizado porque el gobierno estadounidense, ¿no?, a pesar de este proclamado liberalismo, siempre ha ayudado a que los proyectos, por ejemplo, de tecnología Deep Tech, ¿no?, vayan más allá del laboratorio. Esto es política industrial, ¿no?, ayudar a esta transferencia tecnológica, pero digamos que lo ha hecho como discretamente, ¿no?, a diferencia de otros países como China, que nunca se ha escondido de llevar a cabo política industrial de manera contundente, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, y relacionado con este Deep Tech, en 2007 se instituyó la ARPA-E, la ARPA-I, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada y Energía. ¿Y qué es lo que hacen? Pues financian investigaciones de alto riesgo, pero potencialmente de alto rendimiento, ¿no? Financian básicamente muchos proyectos de tecnología profunda o este Deep Tech del que se habla. Y si miramos un poco atrás, vemos que este ARPA-E es un reflejo de la DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, que lleva haciendo lo mismo en Estados Unidos desde finales de los años 50, 50, para proyectos, pues aquí decían, relacionados con la defensa, pero que han tenido implicaciones mucho más allá de la defensa. Y un ejemplo claro de ello es Internet, ¿no?, porque los orígenes de Internet se encuentran en algunos de los trabajos desarrollados bajo el paraguas de DARPA. Por tanto, aquí a política industrial por parte de Estados Unidos, claramente. Qué interesante, Claudia. Está siendo increíble este capítulo y está siendo un auténtico placer charlar contigo estos temas tan interesantes. Si te parece, para resumir y retener las ideas claves, podríamos decir que, primero, estamos en un momento de cambios importantes y el sector público debe tener un papel importante en esta cuarta revolución. Luego, segundo, el sector público debe encontrar el equilibrio entre suavizar los efectos negativos en sectores de la población negativamente afectados por los cambios derivados de estas nuevas tecnologías, sin frenar el desarrollo de estas nuevas tecnologías, precisamente. Y, en tercer lugar, el sector público debe llevar a cabo políticas dirigidas a disminuir los riesgos económicos que hemos constatado en las últimas crisis. Y aquí, entre muchas cosas, se habla de incrementar la industria en países occidentales para incrementar la resiliencia de nuestras economías, hacerlas más autónomas, más verdes y más digitales. Pero yo diría que aquí también se debe hallar el equilibrio entre resiliencia y eficiencia. No podemos tirar a la basura años de globalización y lo que ello ha significado en términos de eficiencia, también en términos del propio progreso tecnológico y, en consecuencia, en términos de las mejoras en calidad de vida de muchas personas. Excelente resumen, Ricard. De hecho, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con esta última parte de que la globalización ha comportado grandes beneficios económicos y, por tanto, de calidad de vida de las personas y que no debemos tirarlos a la basura, como dices. Pues muy bien, pasamos ahora a comentar la actualidad económica. Claudia, ¿te quedas un ratito más con nosotros y así recuerdas viejos tiempos? Sí, me quedo. Será un placer. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y Mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Estaréis de acuerdo conmigo en que la principal noticia del mes ha sido la publicación de los datos del PIB del cuarto trimestre de 2023. Ricard, ¿cómo salieron paradas las principales economías y España? Los datos de PIB que conocimos para el cuarto trimestre nos confirman las dinámicas que ya veníamos comentando en anteriores episodios. La actividad avanza a ritmos dispares entre las principales economías. En la eurozona siguió reinando la debilidad y el PIB se estancó en el cuarto trimestre, con un sector industrial que sigue atravesando muchas dificultades. De hecho, en Alemania, donde este sector tiene un peso mucho más importante que, por ejemplo, en España, el PIB cayó un 0,3% en el cuarto trimestre. En contraste con Alemania, precisamente, el PIB de España creció un notable 0,6% intertrimestral, apoyado sobre todo en el consumo privado y el consumo público, no tanto esta vez en la inversión y el sector exterior.
Y en Estados Unidos, por su parte, observamos un crecimiento muy dinámico, que ya veníamos comentando, ¿no? El PIB creció un 0,8% intertrimestral, sustentado, como es habitual, en un robusto consumo privado que no tiene visos de ceder. Junto con los datos del 4T, hemos conocido también los datos para el conjunto de 2023, en los que vemos algo parecido a lo que comentaba sobre el último trimestre del año. El crecimiento de España y Estados Unidos fue en ambos casos el 2,5%, lo que supuso una sorpresa, teniendo en cuenta que a principios del año pasado pronosticábamos crecimientos en el intervalo de 0,5 y el 1%, y en cambio en el conjunto de la eurozona creció un modesto 0,5%, en este caso sí en consonancia con lo que el consenso de analistas esperaba a principios de año, en este caso debido sobre todo a la debilidad del sector industrial. Claudia, tú que seguías la economía de Estados Unidos cuando estabas en CaixaBank Research, ¿cómo ves estos datos de crecimiento? Pues la verdad, Patricia, es que sorprende mucho lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? No es normal desde un punto de vista histórico que con una subida de tipos tan agresiva, la actividad económica y el mercado laboral pues no se hayan resentido. Y no solamente esto, ¿no? Sino que el PIB crece por encima del potencial y el mercado laboral sigue mostrando un nivel de tensión pues nada habitual. Totalmente de acuerdo, Claudia. Hay algunas explicaciones que podrían justificar esta excepcionalidad de Estados Unidos, como por ejemplo el exceso de ahorro que se generó durante la pandemia y del que se estima que queda todavía por gastar en torno a un 10%. Pero lo visto en 2023 es algo que podría hasta modificar los libros de texto de la macroeconomía más básica. Como dice nuestro director de Economías y Mercados Internacionales, José Ramón Díez, ya no estamos discutiendo si Estados Unidos tendrá un hard o un soft landing. Estamos viendo un no landing por el momento. Ricard, siguiendo los Estados Unidos, este mes has escrito un artículo sobre cómo pueden afectar las elecciones presidenciales a la economía americana y viceversa. Cuéntanos. Sí, Patricia, en el artículo damos 4 pinceladas sobre unas primarias en las que todo apunta a día de hoy que tendrán como resultado un nuevo enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Y después se ofrece un análisis sobre cómo la situación de la economía puede ser clave para el resultado electoral. Pero no solo la situación del mercado laboral, el PIB o la inflación, sino que la percepción que tienen los votantes de estos indicadores es lo que realmente es importante. Sin entrar mucho en detalle, explicamos que esta percepción a día de hoy no es coherente con la fortaleza de la economía, la tensión en el mercado laboral y la desinflación que se observa en Estados Unidos, algo que podría jugar en contra del candidato demócrata. También explicamos en el artículo que en años electorales la volatilidad en los mercados financieros suele repuntar en las vísperas del día de las elecciones. Así que será un año interesante, ¿no? A muchos niveles. Otro artículo que seguramente tocará más de cerca a nuestros oyentes es el análisis que han hecho nuestros compañeros Josep Mestras y Zoel Martín sobre los pagos de los recibos de suministros básicos, que son agua, telefonía, gas y electricidad, por parte de los hogares españoles durante los últimos años. Ricard, explícanos a qué conclusiones han llegado. ¿Este año hemos gastado igual, más o menos que el anterior? El gasto de estos suministros que mencionabas a través de pagos domiciliados disminuyó en 2023, pero es que en 2022 habían aumentado mucho. En el artículo se destaca primero el comportamiento dispar entre estos tipos de suministros. Las variaciones observadas en los últimos 5 años en telefonía y agua han sido inferiores al 5%, una moderación que contrasta con la elevada volatilidad del precio del gas y de la electricidad. Los recibos de electricidad, por ejemplo, aumentaron un 23% en 2022 y cayeron un 21% en 2023, mientras que los del gas aumentaron un 17% en 2022 y cayeron un 13% en 2023. El artículo acaba con una noticia no excesivamente positiva para nuestros bolsillos. Dicen que de cara a 2024 cabe esperar que la retirada gradual de las diferentes medidas para mitigar los efectos de la elevada inflación tendrá un impacto sobre la factura energética. Vaya por dónde, pues no nos libramos, ¿eh? Cuando no es la inflación, es la retirada de las medidas. Bueno, lo seguiremos de cerca a través de nuestro monitor de consumo y también del portal de Economía en Tiempo Real que podéis consultar en www.caixabankresearch.com. Ricard, ¿qué otros artículos destacarías a nuestros oyentes para animarlos a leerlos en nuestra web? Todos los artículos que encontrarán en la web son francamente interesantes y en este mes encontrarán uno en el que discutimos sobre la revisión que los mercados financieros han hecho de sus expectativas de los tipos de interés desde que el BCE y la FED iniciaran la agresiva subida de tipos en 2022 hasta ahora.
Hay otro, habitual siempre por estas fechas, en el que repasamos la estrategia del Tesoro Español en 2024 para colocar la nueva deuda. Y otro interesantísimo sobre el impacto que han tenido sobre las cuentas públicas españolas las medidas antiinflacionistas que antes mencionábamos. Y otro sobre la situación financiera de los hogares españoles, que pudieran aumentar su tasa de ahorro en 2023 con respecto a la de 2022 y situarse claramente por encima del promedio de la eurozona. Muy bien, pues este mes no hemos hablado ni de inflación ni de bancos centrales, que son dos de nuestros temas estrella, pero en breve en CaixaBank Research publicaremos la actualización del escenario económico para 2024 y 2025. Así que, si os parece, lo dejáramos para el capítulo del mes de marzo y así comentamos ya las nuevas previsiones. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus aportaciones muy, muy interesantes sobre política industrial que nos has regalado hoy. Te echamos muchísimo de menos, que lo sepas. Y yo a vosotros, suerte que con el podcast os tengo siempre a mano. Intentaremos invitarte en otras ocasiones, a ver si tenemos la oportunidad. Y Ricardo, tú y yo nos vemos en la oficina cada día, así que me despido flojito. Adiós, Ricardo. Hasta mañana, Patricia. Y a nuestros oyentes, que tengáis un feliz mes de febrero y hasta el próximo capítulo de Economía Express. El podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.